tengo un silogismo. Un silogismo consta de dos premisas o dos argumentos y un resultado. Si mis dos premisas o argumentos son verdaderos, A más B igual a C, o 1 más 1 igual a 2, quiere decir que mi conclusión será verdadera. Si uno de mis argumentos es falso, entonces mi conclusión automáticamente es falsa. Lo vuelvo a repetir. Discúlpenme que hable de esta manera, pero estoy acostumbrado a enseñar. Yo soy un ex pastor cristiano, ahora soy un pastor de Torah, soy un pastor mesiánico. Entonces solamente cambié mi postura. No he dejado de ser creyente en Yeshua, conocido como Jesucristo. Por si quieren saber un poquito mi perfil. Entonces, si mis dos argumentos son verdaderos, por lógica, mi conclusión es verdadera. Si uno de mis argumentos, A o B, es falso, automáticamente mi conclusión es falsa, ¿verdad? Es sentido común, es lógica. Entonces el pastor Eduardo Gutiérrez tendrá que refutar uno o dos de mis argumentos para que mi conclusión, mi postura sea falsa. Dicho en otras palabras, no solamente refutar, se trata de demostrar que uno de mis dos argumentos es falso. Es falso. Premisa A, argumento 1 o argumento A. Los gentiles son injertados en Israel. Tendrá que refutar eso. Los gentiles son injertados en Israel. Premisa 2 o argumento B. Los judíos y gentiles, ambos grupos, los judíos y gentiles forman un solo pueblo de Dios. Tendrá que derrumbar esa postura, ese argumento. Entonces, si mis dos argumentos son verdaderos, la conclusión es verdadera. Quiere decir que entonces efectivamente yo tengo la razón y los creyentes son parte de Israel. Ustedes que están sentados, como yo, somos parte de Israel. Antes de demostrar que mis dos argumentos son verdaderos, voy a aclarar quién es Israel, porque aquí también hay una confusión. Israel es el único pueblo de Dios, el único. En Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Eso se lo dice a Israel, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El apóstol Pedro repite ese versículo en su carta, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A quién está diciendo? Pueblo adquirido por Dios. Si leemos el capítulo 1, el contexto está hablando de Israel. Romanos 11:1. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, dice lo siguiente: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Quiere decir que el apóstol Pablo no creía en la teología del reemplazo. ¿Cuál es la teología del reemplazo? Que supuestamente la iglesia gentil reemplazó al pueblo de Israel. Eso no existe en el Nuevo Testamento, porque siempre recurrimos al Nuevo Testamento. Entonces, vemos claramente que el único pueblo de Dios es Israel. Y quiero aclarar esto. Hoy en día hay un pueblo que se llama Israel. Yo no estoy hablando de ese pueblo, porque el pueblo de Israel, el Estado de Israel, que la mayoría de la gente conoce hoy en día, es un pueblo sionista, un pueblo político, militar, tecnológico y religioso, en ese orden. Yo no estoy hablando de ese pueblo sionista que dirige ahorita a los judíos que viven en la Tierra Santa. Yo estoy hablando de las 12 tribus de Israel,
Que las 12 tribus de Israel no solamente están en la Tierra Santa, están dispersos por todas las naciones. De ese pueblo estoy hablando. Premisa A. Vamos a demostrar mi premisa A, que es verdadera. Los gentiles son injertados en Israel. Romanos 11:17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿a quién piensan que le está hablando? A los gentiles. Y tú siendo olivo, es decir, no eres un olivo natural, no eres un olivo de casa, eres un olivo del monte, un olivo silvestre. Has sido injertado entre ellas y has sido hecho participante de la raíz. ¿Quién es el buen olivo? Israel. Un gentil es injertado, ahora es parte de Israel, porque ha sido injertado. Los que no conocen el campo o los injertos, les recomiendo que busquen qué es un injerto. Un injerto es una rama extraña a un árbol que tiene raíces, y cuando se injerta, chupa las vitaminas, las proteínas de ese árbol, porque ese árbol tiene raíces y se alimenta del suelo, del subsuelo. Entonces los gentiles son injertados y son parte de Israel. Dicho sea de paso, no son parte de otro pueblo, son parte del pueblo de Israel. Dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, los que hemos sido injertados, hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, y no debemos de jactarnos contra las ramas, contra los judíos. Y si te jactas, dice, sabe que tú no sustentas la raíz. Es decir, tú eres una rama, está por encima. La raíz, que es Israel, parte del pueblo judío, te sustenta a ti. Premisa 2 o argumento B. Vamos a demostrar que también mi argumento es verdadero. Los creyentes o gentiles forman un solo pueblo con los judíos, es decir, un solo pueblo con Israel. Efesios 2:11 al 14. Por lo tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. ¿Por qué incircuncisión? Porque los gentiles no se circuncidaban, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice, ustedes los gentiles en aquel tiempo estaban sin Cristo, es decir, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, en el tiempo pasado no eran ciudadanos de Israel, ahora ya son ciudadanos de Israel, es lo que está diciendo. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, así estábamos, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, ustedes los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos ¿de dónde? De la ciudadanía de Israel, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y somos salvos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ambos pueblos hizo uno. Ambos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Tendrá que ser derribado ese segundo argumento. Conclusión: Israel y los creyentes son un solo pueblo de Dios. Somos un solo pueblo con Israel. Dios tiene solamente un pueblo. Dios tiene solamente una iglesia que se llama Israel. Pero cuando yo hablo Israel, no estoy hablando ni los judíos falsos. Por cierto, yo no me considero judío, aunque pueda tener sangre judía. Ese no es el punto tampoco. Yo me considero un ex gentil injertado en Israel. Soy pueblo de Dios, porque creo en el Dios de los hebreos. Creo en mi Mesías, que era un judío. Por eso le llamamos Yeshua, porque él era un judío, nombre hebreo. Entonces yo soy parte del pueblo de Dios, he sido injertado. Ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. ¿Se acabó? Ok, gracias. Excelente. Entonces,
traje esto. ¿Qué significa esto? Este representa a los judíos y este a los gentiles. Dios juntó a ambos e hizo un solo pueblo. Esta profecía está en Ezequiel capítulo 37. Cuando dice Dios, escribe en un palo para Judá y en el otro palo para José. Judá es el reino del sur, para José el reino del norte. Dice, júntalos y ponlos en tu mano, y ya no serán dos pueblos, serán un solo pueblo. Entonces, cuando conocemos el trasfondo de las 12 tribus, que hoy no es el tema, entenderíamos perfectamente qué significan los dos palos, las dos ramas. No solamente esto. Imaginemos que este es el buen olivo, que es Israel, está sembrado en la tierra, tiene raíces. ¿Qué pasa con un gentil? Es injertado y ahora es parte de Israel. No es un pueblo separado. No es un pueblo separado. Solamente hay un pueblo en toda la Biblia, se llama Israel. Los gentiles son los que no tienen mandamientos, los que no tienen pactos, los que no tienen promesas, porque Dios nunca hizo un antiguo pacto y un nuevo pacto para los gentiles. Dijo en Jeremías 31:31, he aquí hago un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Dijo, hago un nuevo pacto. Entonces, como la casa de Israel, que son 10 tribus, fueron dispersas por las naciones, se volvieron gentiles, Dios dijo, no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Y también él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él vino a buscar las 10 tribus que se mezclaron entre las naciones, y de ahí viene el origen de los latinoamericanos. Lástima que ese es otro tema. Entonces, este es el punto. Judíos y gentiles somos un solo pueblo. Dice Hechos 7:38. Hechos 7:38. El escritor, que se cree que era Lucas, o fue Lucas, dice, este Moisés es el que estuvo en la congregación en el desierto, con la congregación en el desierto. Si ustedes buscan la palabra congregación en el griego, es la palabra eclesía, donde sacamos la palabra iglesia. Diría así, este Moisés es aquel que estuvo con la iglesia en el desierto. Quiere decir que la iglesia no nació en el Nuevo Testamento, porque esa es la idea. La iglesia siempre ha sido Israel. Dijo Romanos 11:1 Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita. Entonces, ¿qué significa Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que los que no recibieron a Jesús no fue el pueblo judío, fueron los líderes religiosos, fueron los sacerdotes, fue el sumo sacerdote. A lo suyo, es decir, a los de su casta, a los de su estatus, a lo suyo vino, y lo suyo, que fueron los que se juntaron junto con los romanos para crucificarlo. Entonces el pueblo judío sí lo aceptó, pero ellos no tenían la última palabra. La última palabra la tenían los líderes religiosos. Hasta aquí. Amén. Se terminó el tiempo, pastor. Bien. Ok, comencemos. Bueno, comenzaré por hacer una pregunta muy sencilla. ¿Es Dios fiel a sus promesas? Yo creo que sí. Jeremías capítulo 30, versos 3 y 10 dice, porque he aquí vienen días, dice Jehová, que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Comencemos por algo. Rompió Dios esas promesas para traer en lugar de verdaderos israelitas a descendientes de incas, de aztecas, de mayas, de caribes. La respuesta es no, no lo hizo. Dios nos rompió esas promesas. Escuché a mi hermano y amado Jaime diciendo en una conferencia que tuvo que los jorongos y los ponchos, es decir, las vestiduras
tradicionales, ¿verdad?, de nuestros pueblos hispanos, venían o tenían que ver, tenían una raíz común, por ejemplo, con el talit. Así que aunque él no esté diciendo en este debate, aunque no diga, que él cree que verdaderamente él es un israelita, que simplemente es a causa de la fe, él en verdad cree que de alguna forma las comunidades hispanas vinieron de alguna manera de las tribus hebreas. Eso no es una teoría nueva. Los mormones también expusieron ese mismo argumento hace más de 100 años. El problema es que ellos no lo pudieron probar ni con la Biblia, ni con la historia, ni con la genética, porque no se puede rastrear sangre del norte de Israel en las tribus hispanas, de Hispanoamérica. Bien, él deduce, porque lo escuché decir también en una conferencia, que como se le profetiza a Jacob que de él nacerían varios pueblos, un conjunto de naciones, de esta forma, eso está en Génesis 35:11, dice: crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Él cree que esto se refiere a que todas nuestras naciones, es decir, México, Guatemala, El Salvador, etcétera, 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 le acaba de decir, amén, me apoyen esto, son estas naciones. Pero esto es una manera incorrecta de entender la Escritura, porque es claro que de Jacob salieron varias naciones, es decir, un conjunto de naciones, porque el conjunto es a partir de dos. Hay dos naciones claras que salieron de Jacob en la Biblia, y una es Judá y la otra es Israel, porque el reino de Israel se divide específicamente en dos naciones. Entonces esa profecía no fue cumplida en Hispanoamérica, sino que está cumplida en las propias Escrituras. Ahora, es posible que en general los gentiles tengan sangre israelita. La Biblia refuta eso enfática y contundentemente. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si los gentiles tenemos en general la sangre israelita, por lo tanto no estuviéramos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué razón? Porque tenemos derecho propio a esa ciudadanía. Pero Pablo dice clara y enfáticamente que los gentiles, o deja saber que los gentiles no tienen la sangre israelita en sus venas. ¿Por qué razón? Porque por ese motivo es que están alejados de la ciudadanía de Israel. Claro, él puede decir que esto es a causa de la incredulidad, o que la sangre se haya mezclado, nos hayamos hecho incrédulos todos, hayamos tenido falsas religiones, pero no. Porque Pablo en Romanos capítulo 9 deja claro que para él la incredulidad no aparta al hebreo de su ciudadanía, de sus pactos y de sus promesas. Leamos Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, es decir, le está hablando con toda su conciencia en la mano, me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Por lo tanto, él está hablando del Israel que es anatema. Así como fue anatema las tribus del norte, cuando se apartaron de sus mandamientos, de sus enseñanzas, cuando se entregaron a las religiones de las naciones, cuando se entregaron al pecado de los paganos y al pecado de los gentiles. Es decir, eran anatema estos judíos que habían rechazado a Jesús, que habían quebrantado, ¿verdad?, todos los mandamientos al crucificarle. De manera especial el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, Pablo los consideraba anatema. Pero estos anatemas, escuchen, no habían perdido la ciudadanía. Dice: los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Es decir, Pablo abarca a todo Israel,
Porque en realidad, antes que ese tiempo en Israel, no solo habían habitantes de Judá, también habían habitantes de las tribus del norte. Vemos en el libro de Lucas que Ana la profetisa pertenece a una de las tribus del norte, ¿verdad que sí? Ok, entonces él conoce esto. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, para el apóstol Pablo, que era el apóstol de los gentiles, porque un israelita cayese, inclusive fuese anatema, perdía su ciudadanía de ninguna forma y de ninguna manera, porque él mismo dijo en su intervención que Dios no ha desechado a su pueblo. Y el apóstol Pablo dice ahí mismo en Romanos capítulo 11 que los dones son irrevocables e irrevocable es el mandamiento de Dios. Por lo tanto, ha quedado probado, número uno, que Dios no rompe sus promesas y que los gentiles en general no tienen la sangre israelita en sus venas. De otra forma, ustedes fuesen herederos de la ciudadanía y no lo son, porque Pablo lo deja claro. Ok, ahora, ¿eso quiere decir que ninguno la tiene? No, yo no he dicho eso. Yo he hablado en forma general, como él quiere hacer ver que todas nuestras naciones y todos, ¿verdad? Es decir, nacen y por el poncho, por nuestras ropas tradicionales, se puede ver que de alguna forma entonces nuestras naciones descendemos de alguna forma de las tribus israelitas. Claro que no, no todos, es decir, algunos sí lo tienen. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7 apareció un grupo de 144,000 de todas las 12 tribus de Israel. Y sabemos que hay no exactamente 10 tribus perdidas, pero alrededor de 10 tribus perdidas, porque dentro de Judá hay parte de esas tribus, así que no están del todo perdidas. Pero se sobreentiende que cuando el reino del norte fue llevado a cautividad, en realidad se mezclaron con las naciones y muchos de ellos se perdieron. Ahora, aquí aparecen dos grupos en Apocalipsis capítulo 7. Así que tú te tienes que preguntar el día de hoy, ¿tú perteneces al grupo al cual hoy defiende mi hermano Jaime, que es el grupo que pertenece a las 12 tribus de Israel? ¿O tú perteneces al grupo de la multitud vestida de blanco, que son de todo pueblo, lengua, tribu y nación? El apóstol Juan utiliza la palabra tribu en los dos grupos. En el primer grupo habla de 12 tribus israelitas. En el segundo grupo habla de tribus de toda nación: inca, azteca, mesoazteca, Caribe, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál de los dos grupos tú perteneces? Yo, por ejemplo, por parte de mi padre, tengo sangre judía, pero por parte de mi madre, tengo sangre gentil. Ok, entonces, vamos a ver. Algo que tienen ustedes que entender el día de hoy, para que saquen en verdad provecho de este debate. ¿Es Dios solo Dios de los judíos? Y eso es lo que él va a tratar de decir el día de hoy, que Dios solo pacta con los judíos, es decir, Dios solo se acerca a los israelitas. Por lo tanto, aunque él va a decir que no, pero eso es lo que él trae, ese es el mensaje, con todo respeto. No, la palabra del Señor dice que no. Partamos del hecho que Dios se relacionó con hombres mucho antes de Israel. Hubieron hombres con tanta cercanía de Dios que eran completos gentiles en el sentido de que no pertenecían al pueblo hebreo, por ejemplo, como Noé, como Abel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Romanos 3:29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pero pongamos atención en esto. ¿De qué gentiles si ya no hay gentiles en la iglesia? Según él, ¿hay gentiles en la iglesia? No hay gentiles en la iglesia. Ustedes no son gentiles. ¿De qué gentiles entonces habla Pablo?
de los gentiles incrédulos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, Pablo estaba hablando de gentiles crédulos, no de gentiles incrédulos. Entonces, ¿son parte ustedes de esos gentiles? Yo creo que sí. Dice Pablo, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ahora, hay que entender que Dios no salva a los gentiles porque los gentiles sean el reino del norte que Él vino a rescatar. Dios salva a los gentiles a causa de la incredulidad en verdad en Israel. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 11, verso 11, que para provocarles a celos, Él se vuelve Israel. Él se vuelve a los gentiles. Pero si nosotros fuésemos israelitas, entonces no era para provocarle a celos a su verdadero pueblo, sino que era para buscar a su verdadero pueblo. ¿Cuántos están entendiendo? Yo creo que algunos. En Romanos capítulo 11, verso 13 dice, porque a vosotros a los gentiles. Parece que Pablo no se había enterado que ya no existían los gentiles. Porque le está hablando a los romanos. No se había enterado el apóstol Pablo. Ahora, la Biblia separa claramente a Israel de los gentiles y de la iglesia. 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entonces el apóstol Pablo separa a judíos, es decir, al pueblo de Israel, las tribus, a los gentiles, es decir, a los creyentes, gentiles que son incrédulos, a los gentiles que son incrédulos, y a la iglesia de Dios, que es una unión de judíos y de gentiles. No es Israel, es la iglesia de Dios. Ahora, ¿la salvación de los gentiles ocurre al mismo tiempo que la salvación de los hebreos? No. Por ejemplo, para él, cuando Dios salva a un gentil, ¿está salvando a quién? A un israelita. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 11, versos 25 y 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. Por lo tanto, y dice, y luego, no en el mismo tiempo, y luego, así que ahora no se está salvando Israel. Ahora se están salvando los gentiles, pero espérate que si ustedes son israelitas, entonces se está salvando Israel. Pero el apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo dice que primero se salvan los gentiles y después los israelitas. Por tanto, los gentiles y los israelitas no son el mismo grupo de personas. Ahora, él viene ahora a decir que Cristo vino a buscar las ovejas perdidas de Israel y los gentiles lo son. ¿Es esto cierto? No, claro que no. En Mateo capítulo 10, versos del 5 al 7, dice, por camino de gentiles no vayáis en ciudades samaritanas, no entréis, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si los gentiles son las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿por qué entonces le dicen no vayas a los gentiles? No sé, eso como que no tiene sentido. Sí. Ahora, ¿fue Jesús enviado a los gentiles y él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Mateo 15, 24. No, en el verso 26 de ese mismo pasaje, Jesús llama a los gentiles perrillos. Así que si Jesús es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y Jesús le está diciendo perrillos a los gentiles, es claro, los gentiles no son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Espero haber sido muy claro y en los próximos tiempos pues seguiré abundando en mis argumentos y también refutando la posición de mi amado oponente. Que Dios les bendiga. Amén. Bien, muy bien. Lo sospeché desde un principio. Mis dos argumentos siguen sólidos como la roca. Se los voy a recordar. Está quedando todo grabado. Entonces, si mis dos argumentos no son demostrados como falsos, puede armar un muñeco de paja como mi amado hermano Eduardo acaba de armar. Me da gusto que haya hablado de las tribus perdidas. Tengo suficiente información histórica y no es de los mormones. Ese es un muñeco de paja, que los latinoamericanos somos hebreos y israelitas. Después de este debate podríamos tener otro de este tema y con todo gusto. Pero como él tiene sus responsabilidades, me gustaría que no fuera mi hermano, primer debate, que vinieran otros, para que la gente escuche ambas posturas. Entonces, tengo más información histórica, arqueológica. Busquen, investiguen los ponchos, los harapes,
Son el Talit Catán y el Talit Gadol. Háganse una prueba de ADN. Nosotros los latinoamericanos no venimos de Marte, ni las mujeres de Venus. Venimos de Israel. Nosotros somos las ovejas perdidas de la caja de Israel. Nuestros antepasados vienen de Israel. ¿Conocen el código Boturini los mexicanos? Vean el código Boturini. Entonces hay mucha información bíblica, histórica, arqueológica, científica. ¿Por qué creen que yo cambié de postura después de 20 años como cristiano? Porque como me gusta, me encanta la historia, la investigación, me di cuenta, yo no escuché a nadie que me lavara el cerebro. Entonces voy a repetir las dos premisas. Premisa A, sigue fuerte. Los gentiles somos injertados en Israel. Somos injertados. ¿Qué es un injerto? Una rama que ahora está viviendo de la raíz de otro árbol. Ese es un injerto. Premisa 2 o argumento B. Los judíos y los gentiles forman parte de un solo pueblo. No hay dos pueblos. Puedo entender que mi hermano no comprende la diferencia fíjense, y yo tengo estudios en mi canal Jaime Guzmán, Raíces Hebreas. ¿Qué es un gentil? ¿Qué es un judío? ¿Qué es un israelita? No es lo mismo. ¿Qué es un hebreo? Antes de Jacob, el padre de las 12 tribus, no se les llamó judíos, se les llamó hebreos cuando estaban en Egipto como esclavos. Después se les llamó israelitas por Israel, es decir, por Jacob. Y muchos años después se les llamó judíos. Cuando el reino del norte fue llevado